Muy buenos días, mi nombre es Álvaro Castillo Granada, soy librero. Quiero saludar especialmente a TV Quebrada y a Ciudad Sumergida. Aquí estamos. Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Este año cumplo 35 años en el oficio. Yo empecé el 30 de noviembre del año 88 y poco a poco fue transformándose mi concepción del oficio. Como es obvio, empecé como alguien que no sabía prácticamente nada. Empecé haciendo todos los oficios que hay que hacer en una librería, desde empezar sacando la basura, vigilando que no se robaran los libros, atendiendo, acomodando, haciendo inventarios, y poco a poco fui creando y haciéndome la idea de que algún día podría tener una librería propia, un espacio propio. Eso se cumplió. Van a ser hace 25 años con un grupo de 3 amigos que abrimos esta librería, San Librario Libros. ¿Y por qué insistir en ser librero? Primero, porque leer es de las cosas que más me gusta en la vida. Siempre he trabajado con libros. Los libros siempre me han rodeado y me han acompañado. Segundo, porque me gusta mi oficio, amo conseguir libros, buscar libros, leer. Pero también me gusta mucho conseguirle libros a los demás. Eso lo considero como una especie de misión, que es lo que vine a hacer en el mundo, ayudarle a conseguir a los demás los libros que están buscando en lo posible. A veces se logra y otras veces no. Y si esto lo asumo como una misión, es también una responsabilidad. Entonces trato de ser lo más profesional, lo más claro y honesto en mi oficio para poder prestar un mejor servicio. Entonces soy librero porque es mi vocación, porque es mi profesión, y mi misión es ayudarle a conseguir a los demás los libros. Como digo en la frase que pongo en las redes sociales, hacer que los libros cumplan con su destino. Una vez alguien me preguntó cuál era el destino. El destino de un libro es llegar a su lector y después pasar a otro y a otro, así sucesivamente. Librovejero fue el nombre con el cual me bautizó Gabriel García Márquez. Sé que esto suena un poco inverosímil, pero ¿qué le vamos a hacer? Fue así. A veces la realidad sobrepasa con mil creces la fantasía, y en este caso yo jamás me imaginé que podría llegar a conocer, a tratar y tener una relación con Gabriel García Márquez. Él me bautizó así en La Habana hace años. Hay un testigo de excepción, José Luis Díaz Granados. Primero me dijo libroviejero, pero después me dijo no, librovejero como ropavejero. Y desde ese momento y hasta el final dejé de llamarme para él Álvaro y pasé a llamarme para el librovejero. Él ya no me volvió así por mi nombre, sino por el apodo que él me puso. Y obviamente es un honor inmenso, gigantesco, inmerecido que el apodo con el cual lo puedan identificar a uno se lo haya puesto a alguien como Gabriel García Márquez. Bueno, los últimos libros que he publicado son 3. Es una trilogía sobre el oficio del librero. Yo la llamo De los Libreros. Fue una trilogía que se escribió sin la pretensión de hacer una trilogía. Está formada por un librero, con los libreros en Cuba, y Librovejero, que es el último. Son libros en los cuales trato de hacer una mezcla genérica, donde hago una especie de sancocho, de ajiaco, de revuelto entre la crónica, el ensayo, la ficción, la autobiografía y la memoria, para producir algo que yo llamo texto. O sea, yo no puedo decir que es una crónica, ni que es un cuento, ni que es un ensayo. Creo y pretendo que todos esos textos sean eso a la vez. Son textos sobre el oficio de librero, sobre libros, búsquedas de libros, encuentros con libros, con lectores, homenajes a libreros que he conocido a lo largo de mi vida, que he tenido el honor de conocer. Y por sobre todas las cosas, creo yo, lo veo así como un gran homenaje al oficio de leer y al oficio de ser librero y al oficio de compartir los hallazgos. Son libros que me han dejado muy satisfecho. Espero que sigan encontrando sus lectores, y en ellos se van a encontrar con que todo es verdad, hasta las mentiras son verdaderas. Bueno, aquí ha pasado cualquier cantidad de gente de todas las condiciones, gustos, manías y cargos y responsabilidades posibles, desde gente humildísima, lectores, hasta ministros, políticos, escritores colombianos y latinoamericanos. Ha venido pues muchísima gente en estos 25 años, así a vuelo de pájaro, de escritores extranjeros. Aquí ha venido Pedro Juan Gutiérrez, Enel Paz, Jorge Edwards, ha venido Pedro Ángel Palou, Paco Ignacio Taibo II. Bueno, así que recuerde. Y de colombianos, pues la gran mayoría han pasado por acá, de
Ricardo Silva Romero, Santiago Gamboa, Juan Gabriel Vázquez, Antonio García, Pilar Quintana, Carolina Sanín, Roberto Rubiano Vargas, escritores de Elena Iriarte, escritores de todas las edades y todas las épocas han pasado y siguen pasando por San Librario Libros. Cosas increíbles como la tercera edición de los ensayos de Montaigne. Acá ha habido libros autografiados por Federico García Lorca. Acá ha habido libros increíbles, maravillosos, que todos han partido. Han estado acá un tiempo, el tiempo que les correspondía estar antes de llegar a sus lectores. Ha habido de verdad cosas increíbles que con toda seguridad son libros que uno ve nada más una vez en la vida. Lo que pasa es que cuando uno tiene un principio de realidad que esto es un negocio, entonces ya la visión cambia. Obviamente hay libros de los cuales me gustaría haberme desprendido, pero también se necesitaba el dinero y también o para mí o para otras personas o para la librería, entonces era importante que siguiera su camino. Entonces ya lo veo de esa forma, ya lo tuve, ya pasó por mis manos y quien lo tenga se sabrá, así quiera ocultarlo, pues que lo consiguió acá, que lo compró acá. La poesía, yo me remito a una definición de Octavio Paz que está en El arco y la lira. Poema es un organismo verbal que suscita o emite poesía. La poesía es una forma de estar y comprender el mundo, y para mí la misión de la poesía, si se puede llamar misión, es acompañar y darle consuelo a los seres humanos. Eso ha sido para mí la poesía desde que empecé a leerla. Pues yo creo que afortunadamente es un momento de que hay una coincidencia y confluencia de muchísimos escritores, muchas voces jóvenes, tanto mujeres como hombres, que están escribiendo y están renovando nuestra literatura, están explorándose a sí mismos, están reinventándose y están siguiendo su propia voz, su propia vocación y sus propios fantasmas y demonios. Aquí hay escritores muy buenos, talentosos, que yo creo que con el paso del tiempo y cuando su obra adquiera mayor madurez, seguirán asombrándonos, o es más, asombrándonos aún más de lo que ya lo hacen. Bueno, yo soy un lector que fui joven, ya no soy joven, y a veces me pasa que los libros que yo leí de joven, pues son libros que ahora pueden de pronto no estar en consonancia con los jóvenes, pero creo que son libros que han atravesado y han sobrevivido al paso del tiempo. Entonces yo a los jóvenes jóvenes adolescentes les aconsejaría que leyeran, de los que leí yo, Las aventuras de Tom Sawyer, Miguel Strogoff de Tom Sawyer de Mark Twain, Miguel Strogoff de Julio Verne, que leyeran muchos cuentos de Jack London, de Anton Chekhov, de Borges, de Cortázar, de José Félix Fuenmayor, de Gabriel García Márquez. Para cualquier persona que quiera leer a García Márquez, le aconsejaría que empezara con los cuentos, después siguiera con El Coronel, y después siguiera con Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, La crónica de una muerte anunciada. Les aconsejaría que leyeran a ciertos autores que son importantes en la adolescencia porque lo acompañan y lo ayudan a uno a entender y a formarse una visión propia en el mundo, como los libros de Hermann Hesse, Siddhartha, El lobo estepario, La muerte en Venecia, Thomas Mann. Ya sí son ya gente que ya ha leído mucho más y que le quiere ahondar más en ciertos autores. Les aconsejaría que leyeran un autor norteamericano, Thomas Wolfe, con una novela que se llama Del tiempo y del río, uno de los libros más extraordinarios que he leído en mi vida. Los gringos siempre lo van a uno sorprender con los cuentos, los rusos también con los cuentos, las novelas y con la poesía, y que leyeran la poesía que les gusta, sea poesía para acompañar, para enamorar, para consolar, para sorprender, para militar, para lo que sea, para militar, separadas las palabras. Neruda, Benedetti, César Vallejo, Federico García Lorca, Antonio Machado, por hablar de poetas de lengua española, siempre nos van a acompañar, y sobre todo que lean lo que les interesa y lo que les gusta, y siempre un libro los va a llevar a otro. Eso es lo maravilloso de la lectura, que una lectura trae aparejada a la que sigue, lo que lo va a acompañar. Es una isla de poco más de 100.000 kilómetros
que no deja de sorprender a cualquier persona que vaya por el crisol de culturas y de literaturas y de artes y de humanidad que se ve allá. Blancos, indios, negros, chinos, franceses, holandeses, ingleses, italianos, gitanos, se encontraron en esa isla para formar una nueva cultura, que es la cultura cubana, que no deja de sorprendernos, como dije al principio, por la cantidad de pintores, músicos, escritores, artistas que surgen constantemente. Es una isla prodigiosa en ese sentido, una isla que está llevando a cabo un experimento social muy complicado, muy difícil, y que cada vez es más difícil de llevar a cabo y sostenerlo en medio de este mundo tan complejo, tan injusto y tan desarticulado en el que estamos viviendo. Es un país donde hay una gente increíble, muy maravillosa, muy generosa, que entrega algo que más los caracteriza y los acompaña, que es la cubanía, que es algo indefinible. Tiene todos los problemas del mundo, todas las dificultades del mundo, es cierto, toda también cantidad de injusticias, de errores, pero también tiene aciertos, y eso creo que hay que acompañarlo y hay que, en lo posible, vivirlo y respetarlo. Fui una de las personas que él los llamaban los dateros, para vivir para contarla, datos que él quería de precisión, cómo se llamaba el poema tal de Guillermo Valencia, donde está este verso. Entonces hacía las veces de buscador de información, buscador de datos, por un lado, y en el momento en que yo tuve esta cercanía con Gabriel García Márquez, sobre todo fue cuando estaba muy interesado en ese momento en temas de la educación. Entonces me preguntaba por libros de educación, libros de políticos colombianos. Me acuerdo que una vez me encargó un libro de Alfonso López Michelsen que se llama Esbozos y Atisbos. También el primer libro que él me encargó y que yo le conseguí fue la edición original de Art de París, de Dominique Lapierre y Larry Collins, que él quería porque esa edición tenía mapas, cosa que yo no me había percatado de ello, que en las ediciones posteriores se los habían quitado. Era un hombre muy curioso, que leía de todo, muy, muy curioso. Recuerdo que una de las veces que lo vi, estaba leyendo un libro de Yasunari Kawabata, Primavera en el Monte Fuji, creo que así se llama, en la edición de la editorial Norma, de La Otra Orilla, traducido por un colombiano cuyo nombre en este momento no recuerdo. Repito, era un hombre que leía muchísimo. A mí una vez me llamó para recomendarme 2 libros que se acaban de olvidar los autores. Uno que se llama El Lector, que fue publicado en Anagrama, y uno publicado en Norma, que se llama Me manda Stradivarius. Me acuerdo de eso. Bueno, voy a leerles un poema de Álvaro Mutis, de quien se cumplen en este año 100 años de su nacimiento, un poema que se llama Amén. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron. Te distinguirá la muerte con su primer aviso, te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños y reconocerá en ellos los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha. A ver, por ejemplo, un caso, podríamos así, un personaje muy interesante que vino y viene, y espero siga viniendo a esta librería, es Alejandro Gaviria, el exministro de Salud y de Educación, a quien yo conocí cuando él era decano de Economía de los Andes, y yo no sabía que era el decano de Economía de los Andes porque él nunca me dijo, y yo nunca le pregunté. Alguien me dijo que él era el decano. Y comenzó viniendo de vez en cuando, y siguió viniendo, y a pesar de sus cargos, de su enfermedad, viene acá y conversamos mucho, hablamos de todo. Creo que se ha forjado una amistad entre los dos con mucho cariño, mucha lealtad. Y algo muy gracioso es que casi en todos los libros o salgo yo nombrado o sale nombrada la librería, porque de alguna manera el venir acá ayuda a nutrir sus libros, sus investigaciones, sus libros de divulgación. Y ha sido una persona muy generosa conmigo y con los lectores de San Librario Libros.